Tenemos una esperanza viva reservada en los cielos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Les habla su hermano Hernán Vega, desde aquí de Chillán. Y en esta tarde, primeramente, le doy gracias al Señor por haberme permitido, una vez más, poder entregar, compartir y reflexionar en la palabra del Señor, para que su vida, mi hermano, mi estimado amigo, ¿cierto?, pueda ser bendecida. El título es hermoso y nos habla de una esperanza, no cualquier esperanza, una esperanza viva y que está reservada en los cielos. Y para esto vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a citar algunos textos, por ejemplo, Colosenses, capítulo 1, versículo 5, y también en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor, primeramente en Colosenses, ¿cierto? Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces ahí notamos dos cosas. Dice, la esperanza que está guardada en los cielos. También el apóstol Pedro, en su primera epístola, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y aquí viene lo importante, reservada en los cielos para vosotros. Entonces esta esperanza viva está reservada en los cielos para todos nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una hermosa enseñanza. Yo sé que hay varias enseñanzas que son hermosas en lo que es la palabra del Señor, pero especialmente esta, ¿cierto?, donde podemos ver a Pablo, podemos ver a Pedro, ¿cierto?, hablando de esta esperanza guardada, esta esperanza viva que está reservada para nosotros. Pero el primero que habló de aquello fue Jesús, cuando estaba con sus discípulos, habló de esta esperanza en el cielo, y de hecho allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 3, Jesús les habla a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Le estaba diciendo a sus discípulos que él se iba al cielo, y que en el cielo iba a preparar un lugar para que también sus discípulos pudieran estar con él. Y dice el versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces está más que claro, ¿cierto?, que Jesús se fue al cielo, ¿cierto? Él ya a estas alturas, ¿cierto?, ya tiene todo listo, todo dispuesto, todo preparado, un lugar, ¿cierto?, para que nosotros también podamos estar con Él para siempre. Entonces, esto es un tema que despierta curiosidad para todos, porque la pregunta es, ¿quién quiere irse al cielo? Yo sé que en su casa me está diciendo: yo me quiero ir al cielo. Bueno, yo también me quiero ir al cielo, pero tenemos que tener un concepto claro de lo que es el verdadero cielo. Al respecto, la Biblia habla de en varias partes del cielo, pero también hay conceptos populares que son incompletos, que tienen algo de razón, pero son incompletos. Por ejemplo, algunos dicen que es un lugar secundario a donde va uno al morir. Dicen algunos eso, pero no es solamente eso, no es un lugar secundario. Ahora, obviamente, si la persona no cree en Dios, si no tiene a Cristo en su corazón, entonces su vida es en vano, ¿cierto? Y como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32, allí dice Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es para el común de la gente que no tiene ninguna esperanza, pero para nosotros tenemos la esperanza en Cristo de que cuando muramos, ¿cierto?, vamos a estar con Él por siempre y por toda la eternidad. Por lo tanto, para nosotros no es un lugar secundario, no es simplemente un lugar
que se va después al morir, es mucho más que eso. Otros hablan, ¿cierto?, de que es un lugar con calles de oro, mar de cristal, muros de jaspe, puertas construidas con perlas, etc. Si bien es cierto, lo dice la Escritura, pero no es todo eso el cielo, es mucho más que eso. Otros dicen, no, el cielo es un lugar lindo, donde no hay dolor y donde no hay tristeza. Sí, eso es verdad, pero no es solamente eso, es mucho más que eso, mis amados hermanos. Entonces, la pregunta es entonces, ¿cómo es el cielo? Bueno, hay varios conceptos bíblicos que nos dicen qué es lo que es el cielo, ¿cierto? Vamos a hablar en términos generales. En primer lugar, el cielo consiste en una relación donde nosotros vamos a estar con el Padre, donde nosotros vamos a estar con el Hijo, ¿cierto? Donde nosotros vamos a estar con los ángeles, etc. Entonces, es más que simplemente un lugar, es un hogar, ¿ya? Entonces, el cielo para nosotros es un hogar. Y hay varios versículos que nos hablan al respecto. Por ejemplo, Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿cierto? Si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces usted ya tiene la ciudadanía. Si yo le pregunto cuál es su ciudadanía aquí en la tierra, usted me dirá, es chilena. Bueno, tenemos otra ciudadanía que va a ser por toda la eternidad, ¿cierto? Y está en los cielos. También en este hogar, ¿cierto? El concepto de cielo como hogar es el estar con Jesús. Ya decíamos, ¿cierto? En Juan 14, cuando dice, voy pues a preparar morada para vosotros, y después dice, para que donde yo esté, vosotros también estáis, ¿cierto? Es para estar con Él por siempre. Entonces el cielo no consiste solamente en un ambiente, en un lugar físico o en lo que está alrededor, sino que también significa estar con Dios mismo, con el Padre y con Jesucristo, ¿cierto? Se trata de una relación completa que tendremos con Dios porque vamos a estar con Él por siempre. Entonces, si en verdad yo quiero ir al cielo y si en verdad usted quiere ir al cielo, entonces ¿por qué no pasan más tiempo con Dios ahora? Es una buena pregunta. Otro concepto es que el cielo consiste en reposo. Eso no significa que usted va a estar, por ejemplo, acostado en una nube, relajado, viendo las estrellas. Cuando se refiere a reposo, no se refiere a inactividad, sino más bien reposo se refiere a que usted ya no va a estar luchando contra el pecado. Por ejemplo, en Efesios 6, en versículo 10 al 13, habla, ¿cierto?, de una lucha que nosotros tenemos aquí en la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener una lucha permanente. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener estas luchas permanentes contra nuestra carne, contra todo lo que nos rodea, pero cuando estemos en el cielo va a ser un lugar de reposo, es decir, ya no vamos a estar luchando contra estas cosas. También la palabra así nos dice que cuando lleguemos al cielo, ¿cierto?, vamos a estar libres de este cuerpo, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a estar libres de los apetitos carnales, cualquiera sea su nombre. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo físico, ¿cierto?, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, vamos a tener un cuerpo transformado que no va a ser ni de carne, ni de hueso, ni va a tener sangre, ni nada de eso, sino que va a ser un cuerpo glorificado el que vamos a tener. Algunos, lamentablemente, no necesitan reposo porque no se les ve estar luchando contra el pecado, sino más bien
se les ve dejarse llevar por el pecado. Que Dios nos libre de aquellas cosas, para que podamos estar firmes, como nos dice Pablo. Otro concepto es que el cielo consiste en servicio. Pero ¿cómo? Si aquí en la tierra estamos trabajando, se supone que cuando lleguemos al cielo vamos a dejar de trabajar. Bueno, por ejemplo, si nosotros nos remontamos al comienzo con Adán, el primer hombre creado, ¿cierto?, por Dios, dice que aún en el paraíso original el hombre trabajaba. Lo vemos en Génesis capítulo 2, ¿cierto? Versículo 5, el 7, el 15, el 19. Adán estaba muy ocupado en muchas cosas. No sabemos a ciencia cierta qué proyecto Dios tiene para nosotros, pero seguro que habrá un trabajo y ese trabajo nos va a hacer feliz, porque lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con gozo, lo vamos a hacer con alegría. En Génesis 2.15 dice que, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Entienden? Lo labrara. Es decir, seguramente con algún tipo de herramienta que no desconocemos, no lo sabemos, ¿cierto? Trabajó la tierra, sembró, ¿cierto? Y tuvo frutos. Después en el versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Por lo tanto, aquí tenemos el primer zoólogo, ¿cierto? El primer estudioso de los animales, donde les puso nombres según características físicas, etc. Entonces podemos ver a un Adán que estuvo siempre ocupado, a pesar de que estaba en el paraíso, en un lugar que nos gustaría estar a todos, ¿cierto? Pero sin embargo estaba activo, siempre activo. Entonces, en Apocalipsis 22, ¿cierto? Cuando nos habla de cuál va a ser nuestro estado futuro, cuando estemos con el Padre en el cielo, allí en el capítulo 22, versículo 1 al 3, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Termina diciendo, y sus siervos le servirán. Por lo tanto, si yo me voy al cielo, si usted se va al cielo con el Señor, allí va a estar por la eternidad sirviendo al Señor, adorando al Señor por siempre. Entonces, vemos que va a haber actividad. Lamentablemente, muchos no manifiestan ningún deseo de ir al cielo porque no muestran ni siquiera el deseo de servir a Dios ahora. Que así nos ayude. Por lo tanto, cada vez que tengamos oportunidad, alabemos el nombre del Señor. El deseo del Señor, el deseo de Dios es que nadie se pierda, pero lamentablemente el cielo no es para todos. La idea de que Dios va a condenar a algunos no cabe en la mente de muchas personas. Algunos dicen, Dios es tan bueno que ninguno se va a ir a juicio, ninguno se va a ir al infierno. Sin embargo, tenemos muchos textos bíblicos que sí dicen de que va a haber un juicio, de que sí dicen que va a haber un castigo. Por ejemplo, para citar uno, por ejemplo, Mateo Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Entonces habla, ¿cierto?, de elección, de saber elegir entre la puerta, ¿cierto?, estrecha y la ancha, ¿cierto?, o el camino ancho. Y también de Apocalipsis, ¿cierto?, nos hablan de que algunos no van a encajar con el cielo y por lo tanto, si no reúnen los requisitos, no van a poder entrar en ella. Ejemplo, tenemos en Apocalipsis 22, versículos 14 y 15, cuando dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todos aquellos no pueden entrar al cielo. Y obviamente Dios no va a invitar a gente desconocida, a gente que no conoce. Y la gente que no conoce, o que Dios va a desconocer, es aquella que nunca ha entregado su vida a Jesús, o que si la hubo conocido, ¿cierto?, se alejó.
Por ejemplo, el Señor Jesús, ¿cierto?, le dijo a sus discípulos en Mateo 7, versículo 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque hoy en día cualquiera dice ser cristiano, cualquiera dice, no, yo creo en Dios, ¿cierto?, y menciona a Dios, pero aquí es claro el versículo cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, ser un buen religioso no es garantía de que usted se vaya al cielo. Usted tiene que ser conocido por Dios. La pregunta es, ¿lo conoce Dios a usted? Que el Señor nos ayude. ¿Cómo disfrutar del cielo entonces? Bueno, en primer lugar, tenemos que anhelar estar con el Señor. Entonces, también debo sentirme como que soy un ser celestial, ¿cierto? Porque me voy a ir al cielo. También, ¿cierto? La adoración tiene que ser algo importante para nosotros porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad cuando estemos con nuestro Padre y con Jesús, ¿cierto? Allí en aquel lugar. Y tiene que hacer del cielo la meta de su vida. Hay muchos que hoy en día la meta es conseguir dinero, es conseguir posesiones, es conseguir un título profesional, pero el deseo, la meta de nuestra vida es que yo, ¿cierto? O usted, su esposa, sus hijos, etcétera, todos lleguen al cielo. Esa es nuestra meta. El Señor Jesús, ¿cierto? Allí en la palabra del Señor dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, esto está en Juan 14, 4 al 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si usted tiene a Cristo, el Padre lo va a reconocer, porque usted va a tener el sello de Él en su vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Nadie llega al cielo por accidente. Nadie llega al cielo porque compró un pasaje. Nadie llega al cielo por casualidad. Usted tiene que tener a Cristo en su vida, en su corazón. Disfrute de ser un servidor y haga la obra del Señor. Ahora, si alguien no tiene el espíritu de servidor ni trabaja en la obra de Cristo aquí en la tierra, ¿cómo disfrutará entonces la bendición del cielo, que es un lugar que consiste en servicio a Dios? Muestre por su hablar, por sus acciones que usted quiere ir al cielo. La pregunta es, ¿quién no quiere ir al cielo? Usted me dirá, yo quiero ir al cielo, yo también. Yo quiero que mi esposa vaya al cielo, yo quiero que mis hijos vayan al cielo, yo quiero que usted se vaya al cielo. Por lo tanto, la respuesta es obvia, todos nos queremos ir al cielo, pero a veces, hermano, nuestro hablar, nuestras acciones, mostramos que no queremos ir al cielo. Para terminar, aprendamos hoy, ¿cierto?, a través de estos 3 ejemplos o 3 conceptos que tenemos del cielo, que el cielo es más que un lugar físico, es más que ciertas cosas. El cielo es un hogar donde allí vamos a tener una relación especial y completa con Dios y con su Hijo Jesús. Y también es un lugar de reposo porque allí ya no va a tener este cuerpo carnal donde usted ya va a dejar de luchar contra cualquier idea pecaminosa, ¿cierto? Y por último, allí, ¿cierto? Usted tiene que tener claro que la idea del cielo es la idea de ser servidores fieles. Entonces, tenemos que aprender a alabar el nombre del Señor. Recuerde, por último, que el cielo no es para todos, ¿cierto? Hay ciertos requisitos. Muestran mis palabras y acciones ahora que en verdad yo quiero ir al cielo. Que el Señor nos ayude. Si hemos cometido errores, estamos a tiempo de poder pedirle perdón al Señor para que, así como el hijo pródigo, ¿cierto?, reconoció su error, reconoció su falta, pero fue al Padre, le pidió perdón y luego el Padre nuevamente le recibió como hijo. Ese es el deseo del Señor, que usted pueda llegar delante de Él, ¿cierto?, y vuelva a tener esa calidad de ser llamado hijo, y en este caso, hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y será hasta una nueva oportunidad.